tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Esperemos que estén en casita viéndonos hoy. Un día maravilloso con estos calores que nos sofocan a todas y a todos y a todes. Esperemos que pues también sigamos tomando el cafecito. Yo, aunque haga calor, sigo tomando el cafecito y tenemos realmente Jalapa está llena de actividades y actividades que yo estoy feliz de que pues se las podamos mostrar a todas y a todos y a todos ustedes que nos ven. En casita, esto es Ni Azul ni Rosa, Agenda MX. Yo soy Wendy López y pues iniciamos, querido Tomás, con los anuncios parroquiales. Mi queridísimo, adorado y querido Miguel Femat va a presentar su catálogo de obra. ¿En dónde más que en Flavia? En Flavia lo va a estar presentando Omar Gasca, Manuel Velázquez, que va a estar ahí el lunes 23 a las 5 de la tarde en Flavia. Están todas, todos y todos invitados en el centro de mi querida y adorada Jalapa, muy cerquita de Los Berros, así que pueden ir a tomar un rico café y ver pues toda la trayectoria resumida en un pequeño libro, porque yo creo que ha de ser súper difícil saber qué obra sí, qué obra no. Bueno, siempre admiro a las personas que hacen los catálogos de obra porque de repente, como entre tanto trabajo que tiene Miguel Femat, poder elegir qué imágenes sí, qué imágenes no, y pues vayamos a verlos ahí en Flavia. Ahí nos vemos, ¿eh? Vámonos con el siguiente. Esta exposición que a mí me encanta, espero poderla ir a ver pronto, se acaba de inaugurar en la Galería Ramón Alba de la Canal. Acuérdense que está en otro lugar, ya no está sigue estando en el pleno centro, pero ya no está por correos. Tiene nuevas instalaciones, así que la pueden ir a ver. Está el autorretrato con conciencia, son fotógrafas mexicanas y está grandiosa la exposición. Va a estar hasta el 31 de julio, la acaban apenas, está recién inaugurada el 11 de mayo, pueden ir a verla, van a ver la historia de todas estas fotógrafas súper reconocidas que están, pues bueno, exponiendo, que aparte nos habla también de la historia del arte feminista en México, en el mundo y en América Latina. Esperemos que pronto podamos ir a verla, caminar por los pasillos de la Galería Ramón Alba de la Canal y pues bueno, están todas, todos y todas invitados. Acuerdos pandémicos contra la normalidad. Ustedes lo buscan así en internet. Esto surge de Diarias Global, un proyecto de Lorena Wolfer, donde estoy orgullosa de compartir con ella. Sale Díaz, está ahí. También ustedes pueden entrar. ¿Qué ha sido para ustedes las mujeres este proceso de pandemia? ¿A qué no quieren regresar? ¿A qué sí les gustaría que regresaran? Y son unos acuerdos donde nosotras entramos y escribimos qué pensamos, qué es lo que sí quiero que regrese, porque ahí en esos acuerdos pandémicos lo que decimos es que no queremos regresar a la antigua normalidad, que aprendamos de todo este proceso que vivimos, sobre todo para nosotras las mujeres, y que esos acuerdos, pues entre todas, todos y todes empecemos a una realidad nueva con lo aprendido que hemos pasado. Así que entren a acuerdos pandémicos contra la normalidad, lo ponen en su navegador y ahí va a salir y ustedes pueden escribir su acuerdo. Vamos a ver qué piensan las mujeres de otros lados, de otras culturas también que nos están viendo, cómo vivieron ustedes la pandemia. Ahí pueden entrar y dejarnos su apunte que vamos a estar muy felices de leerles. El siguiente anuncio, mi queridísima Mónica Raya nos hace esta invitación. Son vestuarios para escena que ella ha estado trabajando. En el lapso del 2020, el 2022, Mónica Raya es una artista, diseñadora, es arquitecta y hace vestuario para teatro y va a estar distribuidos que eso es algo que se me hace maravilloso, porque en todo el Senat va a estar distribuidos distintos trajes que ella ha utilizado para las puestas en escena en que ella lo ha hecho. Así que si ustedes andan por el Senat, que es la Escuela Máxima de Artes aquí en México, que está en la Ciudad de México, van a poder ver por los pasillos
sus trajes que ha realizado mi queridísima Mónica Raya, a quien mandamos un saludo. Y bueno, pues hoy tengo un artista que yo estoy muy feliz de que hoy esté con nosotras, con nosotros. Nos va a hablar sobre sus procesos creativos, sobre todo, pero sobre todo yo estoy feliz porque ella aquí estuvo dando clases en la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, caminó por estos bellos jardines que todos los jalapeños tenemos. Y hoy con nosotros, mi querida y adorada, quien agradezco muchísimo la paciencia, Carla Ripey. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Felices de que estés con nosotros aquí, nosotras y nosotros aquí en este programa. ¿Cómo estás, querida? Pues contenta de estar con la gente de Jalapa otra vez, donde pasé unos años muy importantes de mi vida. Pues eres muy querida aquí en Jalapa, de repente, pues parte de la historia de la Universidad Veracruzana, sobre todo en artes, en el taller de grabado. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes de repente recordar ahorita estar hablando, aunque sea a la distancia, que eso es parte de lo que nos ha dejado la pandemia? Aquí sobre todo a las chicas que hoy están estudiando grabado. Bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de volver a Jalapa. Parece que a lo mejor tendré una exposición ahí en un año o dos y me da mucho gusto, porque he vuelto muy pocas veces, pero cuando vuelvo es como recuperar como 5 años de la infancia de mis hijos y como un periodo muy especial de mi vida. Este, pero pues hoy vamos a hablar de las mujeres en el arte y de lo que hago yo, ¿verdad? Sí. De las mujeres en el arte, sobre todo porque eres también un pilar de lo que es la historia del arte en México. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de hacer arte y de hacer grabados, sobre todo? Bueno, pues quiero como subrayar el hecho de que para cada mujer el camino es distinto y lo más importante es que llegues a articular tu propia voz y el chiste es poner atención a tu propio mundo, tus propios sentimientos y de ir como viendo qué es lo que te sale y para qué te sirve el arte. Entonces vamos a empezar con un par de dibujos infantiles que hice. Um, a ver si me pueden pasar la primera. Sí. Esto lo hice a menos de 3 años y se llama Mamá enojada con su pequeña hija. Es decir, que ya antes de cumplir los 3 estaba usando el dibujo para lidiar con el mundo, ¿no? No estaba dibujando sirenas y se estaba dibujando cómo me sentía cuando se enojaba mi mamá, ¿no? Afortunadamente tuve mamá que guardó mis dibujos, entonces pude ver eso. Entonces, y luego para ver un poco de cómo uno empieza a tener temas desde muy temprano, uh, Ajá. este, este es un dibujo que hice a los 6 o 7 cuando vivía en medio de Nebraska. Y quién sabe, dice una historia que diría mi papá. Pero si ves que hay sangre saliendo de su oído, y yo no sé por qué, y hay víboras en el pasto, y Ajá. pues ves que hay una especie de canasto de pascuas ahí también. Pero lo que pasa es que sí vivía donde había pasto con víboras en esta parte del mundo. Pero lo interesante es que si ves lo que hacía después, a los 16 años, ya estaba dibujando. Este fue mi idea de reconciliarme con las víboras. Entonces hice este dibujo muy ilustrativo que se llama Té con víboras, así para hacernos amigos, que realmente no funcionó. Porque luego, de vez en cuando, siguió apareciendo en mi obra. Aquí está como marco la cosa de las víboras. Entonces, no es lo central en mi obra, pero te da una idea de que pueden surgir cosas muy temprano y si pones atención puedes ver como van como símbolo, tienen algo que ver con lo que es tu obra después. Lo que me encanta de tu obra es que es muy detallista. Te vas mucho al detalle y lo estaba viendo también en el dibujo que ahorita nos mostraste, de que las víboras cuando eres niña tienen la lengua, ¿no? Y tienen ese, o sea, como que siempre desde niña se ve el detalle. Sí, es interesante, no me había fijado en eso, ¿no? Ajá, o sea, las víboras Uh-huh, que nos mostraste en tu dibujo tienen el detalle de esa lengua uh-huh, viperina, ¿no? Que se abre al final. uh-huh.
Entonces, digo, desde ahí estás muy cuidadosa con el detalle y con la observación de las pequeñas cosas. Aquí en tu grabado lo que vemos, bueno, lo que yo veo siempre es ese cuidado, esa ser meticulosa con todo el detalle. ¿Cómo Y se da ese proceso aquí, por ejemplo? bueno, otra cosa que ves en esta imagen, perdón, podemos ver la anterior, lo pasé, estoy gesticulando sin darme cuenta que es la señal. De que aquí está como algo que sí realmente por un buen rato, como 10 o 15 años, fue una especie de obsesión para mí, que era imágenes de mujeres, en general imágenes muy vintage, de mujeres en su intimidad o desnudos o cosas así. Y eso creo que también vino de mi infancia. Pero en cuanto a tu pregunta, no sé en cuanto al detalle, eso creo que puede ser una cosa genética porque veo que mis hijos tienen la misma cosa de que llegan y se fijan en todo, ¿no? Es que nos heredaron eso. Pero en mi caso, trabajo de fotos. Entonces, por un lado, trato de que sea expresiva, pero tengo como mucho interés en hacer una relectura de las imágenes, como trabajo de archivo, entonces de las imágenes originales, como voy elaborando una relectura, entonces estoy tratando de conservar algo del sentido o de la imagen original, pero agregar algo mío. Ahora sí, para pasar a la imagen que sigue, cuando llegué a América Latina, pues me casé con un mexicano en Chile durante Allende y, y llegamos a México cuando cayó Allende. Pero aquí ves que lo que era mi primer dibujo, mi primer grabado en Chile, es donde me enseñaron a grabar, fue de meseras, porque yo antes de ir a Chile fui mesera como para ganarme la vida mientras estaba en la universidad. Pero en México seguí con la misma cosa de meseras y mujeres trabajadoras, y creo que tenía que ver con el hecho de que, pues, y además como mujeres mulatas y mestizas, como yo me sentí como una especie de híbrida, yo como no era ni latina ni gringa y era otra cosa. Entonces, y aquí lo que estás viendo ahora es es el trabajo que hacía después de que nació mi primer hijo, porque ya ves cómo las circunstancias te van dictando lo que vas a hacer. Porque estaba trabajando, la máquina anterior lo hice en un taller de grabado colectivo, el Molino de Santo Domingo. Pero cuando nació mi hijo, yo lo llevaba al taller y me dijeron, ay, ¿qué estás haciendo en los ácidos que tu hijo? Los ácidos estaban ahí y él allá, pero en fin, me bullearon. Pero aquí hago una pausa. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vives porque ahora ya hablamos de las nuevas maternidades, pero esas nuevas maternidades siempre han estado presentes en las mujeres que trabajan? O sea, dices, yo lo llevaba al taller y ahí lo tenía. ¿Cómo era de fácil, complicado, difícil, o fue afortunado el hecho de poder llevar al hijo o el hije al taller y estar trabajando? Bueno, en ese caso, mi solución tuvo que ser poner mi propio taller en mi casa, porque aunque según yo realmente no corrí un riesgo, había como un sentimiento del público de que no era una buena idea. Y se soluciona de muchas formas. En México, las mujeres de clase media tienen la alternativa que no tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, de tener quien te cuide al bebé, ¿no? Las mujeres con menos recursos en general tienen familias extendidas que también les ayudan a cuidar a los bebés mientras van a trabajar. Pero en mi caso, como ves que todo es tan individual cómo se soluciona, ¿no? En mi caso, lo que hice fue empezar a ser grabado en madera en mi casa. Entonces, por eso estamos viendo grabado en madera. Pero vamos a ver la imagen que sigue porque La siguiente. esto es como empecé en esa época también a experimentar con, por ejemplo, es una página de revista que empecé a desdibujar con Tiner y estaba como tratando con mi sentimiento de zozobra y soledad y etcétera. Entonces se llama Pienso con más esfuerzo o me esfuerzo por no pensar. Pero Claro. es que seguía tratando de trabajar mis emociones por medio de mi obra. Claro, porque de repente, cuando un hombre es papá,
pues sabe que tiene alguien que va a cuidar a su hijo, ¿no? Y que él sale a trabajar y está bien cuidado por la mamá, pero nosotras en nuestro caso, Es más pues como, trabajamos, pero también tenemos ese doble trabajo y ese doble pensamiento de, ajá. a ver, estoy en mi taller, pero ¿qué está haciendo mi hijo, no? O qué está, estar viendo, ay, ya llegó la hora de la comida, hay que darle. O sea, son dobles jornadas las que nosotras como madres hacemos. Y la verdad es que en ese momento, cuando mis hijos eran muy chicos, sí tenía un marido que nos mantenía, pero que ya muy pronto, como, no sé, como no me funcionó el aislamiento y nos separamos. Pero, de, bueno, pasaron dos cosas. Uno, era demasiado pobre, tenía que empezar a vivir de vender mi obra de inmediato, que fue muy difícil. Pero, por otro lado, de repente mi obra era importante, estaba al centro de lo que teníamos que hacer porque incluso tengo un dibujo que hizo mi hijo mayor a los 6 años que dice, mi mamá se ha grabado para poder comer, porque es el mensaje que les estaba dando. Pero eso como me dio el ímpetu de seguir trabajando, porque era el centro de nuestra casa como familias que yo tenía que traer dinero a la casa. Y ese dibujo me encanta porque lo tienes además enmarcado como recordatorio, ¿no? De esa lucha y de Pero que es también, un dibujo, es una página de revista Trabajado con Dinero. Pero, perfecto. pero viendo la imagen que sigue, Um, este es el mismo periodo cuando me acabo de separar, en la cosa seguir trabajando lo que pasaba en mi vida, en mi obra, y tomé este famoso pintura de Durero, del Adán y Eva, y lo corté por la mitad porque sentí que esta criatura con dos cabezas es lo que yo tenía que hacer. Mamá y papá y hacer como todas las tareas yo. Pero si vemos la imagen que sigue, um, esto es lo que realmente me estaba pasando. Me sentía sin cabeza y con tentaciones. Entonces sí fue un periodo muy difícil, pero por lo menos lo que sí logré en ese momento era darle importancia a mi obra. Porque lo que siento es que, bueno, he visto esta problemática muchas veces porque es cuando estaba en la Esmeralda, sí veía las carpetas que traían las niñas y eran tan buenas o mejores que las que traían los chavos que querían entrar. Pero a los 35, cuando empiezo a verlos como jurado para el sistema de creadores, de repente, perdón, estamos avanzando. Somos, bueno, bueno, ya, perdón, lo vamos a ver. Para explicarles, el señal para cambiar de página es esto, pero también hablo así. Entonces, Ay, sí, sí, sí. la pobre persona encargada Perdón. de esto está haciendo como, en fin, pero Perdón, hago aquí un acotamiento. En esa uh-huh. época, trabajar, cuando hiciste este grabado, trabajar desnudo, trabajar una imagen tan fuerte, causó impacto, fue criticado, No, eso no fue fue bien recibido. fue realmente, um, hubo cierta crítica de las feministas de por qué estaba trabajando desnudos. Uh-huh. Y muchos años después lo entendí leyendo a Griselda Pollock, la investigadora, Uh-huh. porque ella como comentó de, um, de que como en principios del siglo XX los hombres estaban en la calle pintando como casas de prostitución y la ópera y las mujeres estaban en la casa y lo que podrías ver y donde tienes entrada era muy limitado. Y yo igual cuando era chica y veía las revistas de mi papá y me daba cuenta de que es un mundo donde yo no entro. Entonces, pero veía que era muy, bueno, seduce a mí, digo, era muy importante y muy poderoso. Entonces creo que tomar esas fotos de desnudos y darles una relectura a mi manera, poniendo yo estaba en control, era la que sí, la imagen, la artista y también quizás la que quería seducir. Entonces me apropiaba de ese escenario para mí. Entonces, aunque no haya tenido una lectura feminista, para mí sí fue un acto feminista. Entonces, otra vez es lo importante de lo que es para ti, es lo más importante. Pero ahora sí, para ir a la imagen que sigue, ese somos nosotros en Jalapa cuando llegamos. Y es en Jalapa, les iba a decir otra cosa, lo que sí me criticaban más que los desnudos fue, porque eso no fueron muchas críticas, no más que sé que
un cuñado en Estados Unidos que era muy feminista, no quería colgar un calendario que hice de mujeres desnudas, que se llamaba Esclavos de Sueño, porque sentía que era este, antifeminista, que explotaba a las mujeres. Pero en México en general no había esa lectura. Ahora sí lo están entendiendo más, pero es que lo que era para mí era distinto a cómo fue recibido por el mundo exterior, que eso sí pasa a veces. Claro, aparte, en una entrevista comentas que antes no se hablaba tanto de feministas, no había tanto trabajo feminista como lo es ahora, ¿no? Que es el boom. Entonces, Bueno, cuando estaba en la universidad, en fines de los 60 y principios de los 70, estaba viviendo como una feminista, estaba totalmente metida en el movimiento feminista en sus principios. Pero cuando llegué a América Latina, vi de que aquí la cosa principal era la lucha de clases y el feminismo. Y en México, en general, ya había más oportunidades para las mujeres que antes, pero yo creo que hasta hace unos años, había un poco la idea de que eso ya, lucha ya se hizo, ya se ganó, y de repente hubo la conciencia de que no, con todo el movimiento Me Too. Y ahora hay mucho, pero voy a terminar un pensamiento que no terminé, de que yo creo que la razón por la cual de las mujeres a los 35 no están metiendo tantos proyectos buenos como los hombres para el sistema de creadores, por ejemplo, y en los museos también. Igual que cuando yo era chica, hay como un 25 o 30% de expos de mujeres y que están incluidas en expos colectivos también, y 70% de hombres, o hasta más. Y en las galerías buenas, ves lo mismo. Y creo que tiene que ver con esto. Para realmente sobresalir como artista, necesitas hacer, tu energía tiene que estar dirigido a eso y también la energía de otras personas. Tienes que estar apoyada, tienes que ser parte de un equipo, pero tienes que estar liderando ese equipo. Y lo que es muy común con nosotras es que nos encontramos siendo parte del equipo de otra persona. Para un hombre es más natural encontrarse como a la cabeza del equipo y no en la parte en la parte de apoyo. Yo tuve la suerte de que después de separarme, mi pareja durante muchos años fue un artista, Adolfo Patiño, que fue muy bueno para las relaciones públicas y la difusión. Y gracias a él y luego este, a Leticia Rones, que es una gestora de arte, ellos dos como me apoyaron en ese sentido y eso me dio la ayuda que me hacía falta para... Y además eso de que sí tenía que mantener a mis hijos y eso también fue importante. ¿crees Pero que fue parte de echarle más ganas o más esfuerzo de ver esos caminos para vender obra, para posicionarte? bueno, mira, básicamente tienes que no estar sola. Incluso hoy en día con el nuevo feminismo, conozco a muchas mujeres jóvenes que trabajan, que se apoyan con colectivos de mujeres, ¿no? Como Entre Minas. Y yo estoy tratando de hacer mi parte con un blog en que subo imágenes de mujeres en sus talleres y su trabajo. Y eso lo vamos a ver al rato, pero después de terminar con mi proceso. Pero ya para ver la imagen, la que sigue, pueden, a ver, podemos ver la próxima imagen. Que ya lo perdimos al... Ahí está. Eso es lo que empecé a hacer en Jalapa. Primero, aunque fue muy criticado, empecé a trabajar de fotos, porque eso realmente fue mi proceso. Y también es importante saber que no fui a la escuela de arte. Y chance, si hubiera sido como tenido esa experiencia, habría desarrollado mi carrera de otra manera, pero básicamente estaba interactuando con todo lo que veía, los materiales en las revistas y las fotos y todo eso. Y además con la literatura, porque mi mamá llegó a ser más grande, doctora en letras. Entonces tenía mi papá fotógrafo por un lado y mi mamá con la literatura por el otro. Entonces siempre tenía como esas dos cosas funcionando en mi obra. Pero lo que empecé a hacer era hacer um, este collage, como la que acabamos de ver, y esos los elaboraba en dibujos grandes, como este de 85. Este, Eso es también algo que a mí me encanta. Digo, yo no puedo pintar en chiquito. El que empieces a hacer tamaños enormes, eh, trabajar en grande. ¿Por qué trabajar en grande?
Bueno, la verdad es otra cosa así que viene un poco del ego masculino también, de que para que, para que se fijen en ti, funciona más. Si ves luego obras en museos, hay cosas enormes por todos lados. Y eso tiene la instalación también. Ocupas mucho espacio y entonces tu presencia se nota más. La verdad es que tengo, particularmente como muchos años, trabajé básicamente en grabado y esto fue cuando empecé a hacer dibujo. Casi, he hecho buenas pinturas, pero no muchas. Pero esos fueron mis primeros dibujos grandes. Y yo creo que los hice grandes nomás porque tenía el sentido que iban a funcionar bien en grande. Pero sí he observado desde ese momento de que esto no es grande, es 1 metro por 1 metro. Mientras luego hay mucha obra de tanto mujeres de hombres, pero es una cuestión, yo lo veo como más masculina, de trabajar enorme, ¿no? Para que las que nos hacen el favor de vernos, este grabado, ¿cuánto es? ¿Es 1 metro por 1 metro? Sí, es un dibujo, sí. Ok. Y si viendo la imagen que sigue, por favor. Esto es como el material, porque siempre guardaba mis archivos, trabajaba, bueno, juntaba imágenes, hasta como 2000 trabajaba así, y luego empecé a bajar cosas de internet. Entonces ahora tengo archivos virtuales, pero antes todos eran de fotos y de álbumes de foto y de periódicos y revistas. Entonces encontraba imágenes que me hacían eco y tenía como mis archivos de foto. Para seguir, a ver, la que La sigue. siguiente. Esta es otra obra que hice bueno, cuando vivía en Jalapa. Incluso si ves como arriba en la esquina, es la estatua de Prudencia que está allá en el centro, es como una de 4. Y yo junto a la estatua. Pero esta obra, como ves, un par de mis estrategias aquí. Bueno, la verdad es que se llama Prudencia porque fue una especie, la obra, y también dice Prudencia sobre el volcán, okay, aquí no lo ves bien. Era una especie de ironía porque yo no estoy nada prudente. Digo, irme a vivir en América Latina, ir a Chile cuando había una revolución, casarme con alguien que no había visto en 9 meses, dejarlo sin dinero. No soy prudente. Entonces por un lado, una ironía porque ves el volcán al final. Los volcanes es lo opuesto de prudencia, ¿no? Es como la explosión, lo caótico. Pero otra cosa que está funcionando aquí, que ves que es de mis estrategias personales, es la cosa piramidal. Y eso es algo que me di cuenta cuando vivía en Jalapa venía a la Ciudad de México, de que hay 2 cosas características del paisaje veracruzano, del paisaje de México más bien, que es la pirámide y el volcán, y las dos tienen esa forma. Las 2 cosas tienen forma de pirámide. Entonces ahí le metí como otras pirámides como el Chipi y las formas de las alas, las velas de los... entonces hice esta especie de narrativa, que es otra cosa, una forma en que empecé a trabajar. Es como sugiere un viaje. Pero la verdad es que muchas veces se me ocurren las imágenes y cómo acomodarlas, y el sentido de la imagen y lo que quiere decir para mí, muchas veces lo encuentro cuando ya estoy trabajando la obra, cuando es como una cosa subconsciente. Pero bueno, también en una visión feminista, el triángulo se ha utilizado como forma estética femenina para ensalzar las cuestiones femeninas. ¿Crees que también venga por esa cuestión? Ahí está la prudencia, ¿no? No creo que lo puedes dar esa lectura, pero no es algo que, creo que no era parte de lo que pasaba en mi mente o en mi subconsciente. Era otra cosa, para mí era símbolo, pero es interesante porque es la cosa del arte, es que luego puede querer decir otra cosa tu obra para otra persona, puede tener otra lectura y puede ahondar la lectura dependiendo de sus vivencias y que llegan a ver en la obra. Claro, y sobre todo, cómo evoluciona una obra, cómo va evolucionando a partir de que el mundo también va cambiando, ¿no? Sí.
Pero ves también que trabajo con muchas imágenes históricas. Esta imagen es también en los 80, cuando estaba en Jalapa, del material viaje que tenía de muchas revistas de los años 50, y esta imagen está basado en uno de ellos que eran como dos generales en Austria felicitándose en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había como una ocupación del occidente. Están congratulando por haber controlado a las chavas que iban con los soldados, y es que la chava que estaba sacando la lengua de ninguna forma estaba controlada. Entonces eso me gustaba mucho, es una especie de imagen contra el patriarcado. Sí, es fuerte el hecho del símbolo, de la señal que está haciendo, ¿no? De sacar la lengua, está fuerte, y fuerte también para esa época. Además se ve alegre, se ve como... Sí. A ver, pero vamos a seguir. Sí. Ya también hacía muchas imágenes que tenían que ver con la conexión de las mujeres en distintos periodos de edades, como y quería conectar esta japonesa en kimono con la imagen de la mujer desnuda que viene de las imágenes de Belloc, de un prostíbulo en Nueva Orleans a principios del siglo. Y creo que los cuchillos. Un poco lo que tienes que aguantar y sufrir, y en fin, ni te puedo explicar qué quiere decir, nomás es lo que se me ocurrió, pero sí tiene que ver con las conexiones que tenemos como mujeres. Y en la que sigue, en la próxima imagen, les da una idea también de cómo usaba mis archivos, porque la primera imagen viene de una revista francesa, la segunda de una de esas revistas de los años 50, y la tercera es de una postal europea antigua de la Catedral de Estrasburgo. Y con todos esos hice la imagen que sigue, que sí, no, puedo... La anterior. Gracias. Que se llama Corazones, a ver, ojos que no ven, corazón... ¿cómo que no siente. Corazón que no siente, sí, así se llama esta obra, porque precisamente en ese momento mi pareja me estaba engañando y yo me estaba haciendo güey y no lo quería creer, y fue haciendo el cuadro que me di cuenta que ese cuadro era, porque ven que las mujeres en este cuadro no ven, pero están sufriendo. Entonces era como desmintiendo, hizo como irónico el título, ¿no? Y aquí también el arte... Haciendo el cuadro me di cuenta, ay, ya sé de qué es, eso tiene que ver con mi pinche pareja, ¿no? Y aparte también el proceso creativo como forma de exorcizar lo que tenemos adentro. También, sí, ajá. Y lo saques de ti. Y veis que también uso mucho así como el gesto, como, porque hay esa parte, como has notado, de precisión, pero hay otra parte que es de desbordamiento, ¿no? De sacar toda la energía. Sí, de sacar todo y estar... El arte también como ese ejercicio de exorcizar nuestras sentimientos y todo lo que traemos guardado. Se me hace maravilloso, y sobre todo que nos cuentes esta historia. A ver qué sigue, porque ya no recuerdo. Mira, me gusta esta imagen porque es como en un momento en los 90 en que estaba saliendo de este mundo íntimo que hemos visto con las recámaras, etcétera, y empezando, lo que tienen en medio es una escena de París cuando estaba ocupado, incluso hay soldados en el fondo, nomás que no se ven bien. Pero sí, se ven hasta el fondo como personitas que vienen caminando. Porque lo que empecé a hacer en ese momento es que salir de esas chamas de los años 80, principios de los 90, y entrar en como ver el mundo en más aspectos, y además empecé a trabajar, no sé, bueno, todo otro tipo de imagen. A ver, vamos a ver la que sigue. Perdón, me encantó la anterior, el detalle de la almohada, el detalle de los pliegues, de las sábanas, es maravilloso. Pero aquí estoy usando con una técnica que empecé a usar mucho para libros de artista, que pude empezar a trabajar, como ves, el mundo exterior también te afecta.
en fines de los 80 empezaron a comercializar el láser, fotocopia láser, y ahí podrías sacar fotocopias en color de muy buena calidad, y si lo sacabas en papel satinado, podría hacer transferencia en una prensa a papel bueno, a papel más interesante, y con esas imágenes podría armar narrativas. Entonces, como tenía una colección de puntos de fuga, que para mí era como estás en un lugar, pues, no ves que lo que está al final. Entonces, en todos estos tienen la misma conformación, pero están en todo tipo de punto en el mundo. Entonces, ya ves cómo salí, pero, y la imagen anterior tenía esa misma conformación de un punto de fuga. Y aquí ves que como retomé eso y ya, realmente salí de mi casa y empecé a ver el mundo. No, impresionante el detalle, Uh-huh. la imagen, el trabajar el Bueno, detalle. en este caso, no es virtud mía el detalle porque son fotocopias. Digo, son fotografías, no las dibujé. En la anterior sí lo dibujé, pero en este simplemente manejé Y el son color. transfers. Son transfers. Uh-huh. Uh-huh. Incluso inventé el concepto de transfer. Para mí, no fui la única que lo inventé, pero para mí sí lo inventé. Es que empecé a hacerlo en Jalapa. Y primero mis alumnos y yo en artes plásticas lo hacíamos con páginas de revista. Pero luego con el fotocopia láser se podría hacer muy bien con imágenes en color. Y eso como me abrió un mundo de cosas que podría hacer técnicamente. Pero no, y aparte eres referente del grabado, parte de la historia del grabado jalapeño, de parte de la historia del arte aquí, de lo que se hace en Jalapa. Eso básicamente es importante. De repente ver en una universidad donde la mayoría eran maestros, ver a una maestra, creo que eso también ayudó a cambiar la forma de visión de muchas alumnas. Es interesante, recuerdo que ser profesora en la universidad en artes plásticas fue mi primer trabajo de verdad, digo, después de ser mesera, etcétera, y trabajar por mi cuenta, vendiendo mi obra. Pero entonces realmente entré con los 30 años apenas cumplidos y estuve 5 años y realmente aprendí a trabajar en equipo, estar en una situación laboral, estar en el consejo académico y todo eso. Pero curiosamente lo que fue una limitante en Jalapa no fue ser mujer, tanto de ser extranjera, porque había una regla no recuerdo si fue para ser parte del consejo académico de la escuela, no de la escuela, pero de toda la universidad, creo que fue así, de que solamente podrías pertenecer si eres mexicano por nacimiento, ¿no? Entonces, ay, no, pues eso sí es muy difícil que lo logre. Pero es difícil. Más años en México de lo que viví en Estados Unidos. Claro, pero eso es parte de lo que a mí me encanta de que dices, soy mexicana. Que Bueno, sí, no en fue, algunas entrevistas de repente dices, he vivido ya más en México. sí, definitivamente soy artista mexicana. Pero Claro. digo, tengo por la pinta y el acento, pues nunca voy a como... por lo menos mis hijos sí son mexicanos, aunque siguen siendo güeros, son mexicanos de nacimiento. Háblanos de esta imagen, por favor, que estamos Sí. viendo. Bueno, esa es otra cosa que hacía. Incluso todavía lo hacía sin tener computadora. Entonces fue muy laborioso porque tenía que llevar las imágenes originales, como de los libros, y le hacía como una especie de ventana en cartón y decía, ¿me puedes sacar esto? Como porque estaba controlando los tamaños con el anterior también. Entonces, ¿me puedes sacar esto como así 25% más grande y virado al azul? Entonces era como horas y horas en la fotocopiadora. Entonces estaba luego, y ves que también puedes ver, por ejemplo, con ese que tiene orejas, de que está la obra, la parte de abajo es la fotocopia original y la parte de arriba es el transfer, pero me gustaba ese efecto espejo y así lo dejé. Y también los cosía, y creo que eso es un recurso que venía como de mi cultura de
como mis abuelos y bisabuelos eran como inmigrantes al medio de Estados Unidos. También como esas colchas que se van formando sí, claro. Con pequeñas, ajá. Como parches cosidos. Entonces, como mi colcha de... ¿Cuánto mide esta obra? Es como 1 metro por 5 metros. Sí, es grande. Sí, es grande. Eso es parte de lo que me gusta, te digo. Esta obra ya pertenece al Estado mexicano, es parte de la colección de Hacienda. Ah, maravilloso. A ver, vamos a ver qué sigue, ya no recuerdo. Este fue otro de esto lo hice cuando apenas había computadoras. Uno de mis hijos me ayudó a sacar fotos fijas de una película de Kurosawa, porque quería hacer, eso es cuando acabo de empezar a trabajar en la Esmeralda, que me hizo mucho bien porque tenía que estar a la altura, tan innovativa como mis alumnos, entonces hice muchos experimentos, y entre ellos fue hacer como libro que se llama A Pillow Book, que fue más o menos cuando salió la película The Pillow Book, porque además está alcoholado, está impreso en tela. Pero es de una película de Kurosawa de un gángster que se está muriendo de tuberculosis, y es una escena en que su mujer lo está dejando por otra persona y está mintiendo sobre eso, y él la quiere besar y no quiere, y entonces hay todo este escándalo. Pero pude ser, porque la verdad es que cuando llegué a México me encantaron las fotonovelas, que creo que ya no hay, había por todos lados, y eso no existía en Estados Unidos. Entonces estaba viendo la película en la tele y pensé, y con los subtítulos, y pensé, es una fotonovela, yo quiero hacer una fotonovela con eso. Y sí, se ve como ir de esa secuencia de ir viendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Ajá, así es. A ver qué sigue. Este también es del mismo periodo, quizá un año antes o después. Y una foto que encontré en la Lagunilla, no nomás la corté la parte de arriba, y yo creo que es el carnaval en Veracruz. No, obviamente no decía de dónde era, pero tiene toda esa pinta, ¿no? Pero lo que me gustaba, siguiendo con el tema de la mujer al centro, ¿no? O la sensibilidad de la mujer, como no sé si esto existía en la foto original, pero aquí la ves un poco como vulnerable, amenazada, muy entera, pero hay algo un poco siniestro de los hombres que la rodean. Esto sí es dibujo, esto sí lo dibujé yo. Está maravilloso, y sobre todo la cuestión de los dientes, de los signos, de las arrugas, ¿no? Y esto es grande, es como 80 por, creo que 130. Maravilloso. A ver qué sigue. Este es un poco después. Bueno, empecé esta serie en la misma época y lo sigue hasta hoy en día. Y todavía no lo expongo, pero es de fotografías de las casas sola, porque he trabajado mucho con las imágenes de la fototeca. Y en un momento me pidieron que buscara una imagen para escribir algo en una revista de foto, sobre una imagen. Y quería escribir sobre eso fue el momento de Florence Cassé, la francesa, de que era narcotraficante, ¿se acuerdan? Y es la cosa de que hay esta incompatibilidad de la idea de la culpabilidad y la belleza, ¿no? Entonces quería hablar de eso y estaba buscando una imagen de una mujer apresada, bella, de que como no puedes pensar mal de ella porque se está exudiendo otra cosa. Pero en el proceso encontré un buen de imágenes de mujeres apresadas, siendo procesadas en las delegaciones de la Ciudad de México. Puedes imaginar en el peor momento de su vida, ¿no? Y claro. Lo que me gustó de esta mujer es que también la ves como, tiene 3 agentes alrededor, pero está como muy entera. Entonces ya ves que seguía con el tema de las mujeres. A ver qué sigue. Pero ves que luego hacía cosas muy distintas también, porque empecé con una onda asiática en el periodo, como fines de los, lo empecé como en los 90, y no sé por qué, yo creo que es un poco producto de la globalización y mis propios conceptos estéticas. Pero aquí, esto se llama Culture Shock, pero lo que hice es que empecé con una página de manga y una tela hecha en Rusia,
y empecé a alterarlos. Realmente son, aquí, ves abajo, se ve como una sola, pero realmente son 8 imágenes. La primera y la última es la misma. Sobre tratando de como entrelazar como cuestiones muy distintas para hacer un total. Y hasta a ver qué sigue. La que sigue. Y este es otro que hice en el mismo periodo, que tenía un libro que me regaló una alumna japonesa de puras mujeres contemporáneas, pero vestidas de geishas, así con las caras totalmente blancas, etc. Ya aquí podemos hablar de algo ya más contemporáneo. Sí, bueno, ellas la verdad es que están retomando el pasado, pero aunque no lo ves bien en esta imagen, a ellas las puse así, pero así tenían muchas imágenes de otro tipo, que eran mujeres japonesas contemporáneas, vestidas como muy acá, y otras imágenes como juchitecas y otras imágenes que venían de aspectos de mi obra. Pero eso lo que hacía es que cortaba la página y las paraba y las pegaba sobre espejo y ponía como hoja de plata. Y fue una obra muy fotogénica. Pero es como los juegos que puedes hacer con la gráfica. Y aquí no dibujé nada y no grabé nada, pero nomás recorté y ensamblé. No, y aparte hace que recorras todas las imágenes, de que tu ojo visualmente quiera andar caminando por todos esos recovecos que estamos viendo, ¿no? Ver las imágenes, ver las texturas. Ajá, sí. Bueno, a ver. Bellísimo. Y esa es otra onda que empecé a principios de los 2010. ¿Es en tela? No es en tela, pero son en papeles japoneses que vende Liliana del Río en la Ciudad de México, en Marca de Agua. Y entonces lo imprimía con un transfer, en un papel japonés, todas esas imágenes, que son de mis archivos de fuego, que la mayor parte eran de cuando eran como empresas, pero también estaba bajando unas de internet. Entonces hay como chavos palestinos. Lo que hacían en esta obra era intercalar imágenes de volcanes con imágenes de personas y fuego. Y un poco otra vez como el fuego era como metáfora para situaciones fuera de control. ¿Cómo se llama? Inmolación. Ajá, que se queman ellos mismos. Y aquí estamos regresando, ¿ves? Esta imagen. La imagen que ya habíamos visto. Ajá. En transfer. Y eso fue de otra, esto es una obra, es un libro de artista grande, como va en un círculo, como de 2 metros por medio metro. Pero lo que estaba haciendo aquí era juntar o intercalar imágenes de lo bello y lo terrible en distintas culturas. Bueno, es un poco lo que decía. No sabes, como trabajo con bien, empiezo a juntar imágenes y luego en algún momento pienso, esto tiene que ver con lo bello y lo terrible, es que lo explico a mí misma. Pero la primera parte es intuitiva. Sí, está genial. Y aparte, cómo dialogan entre sí tu obra, ¿no? Pues sí, bueno, como viene ves como según donde estoy, lo que estoy viendo, por ejemplo, en Jalapa veía cosas distintas a lo que veía en otros lados, aunque siempre las imágenes en pantalla y en libros me influyen mucho, como nunca me limito a lo que me veo en frente de mí, ¿no? Pero también los recursos técnicos que tienes a la mano, por ejemplo, esto también lo hice con una máquina de coser. No lo ves bien, pero el fondo blanco está todo cosido en blanco. Entonces, eso le da como una riqueza que no tendría si no más fueran las imágenes pegadas. Claro. Wow, qué maravilloso. Te digo, el ser tan meticulosa, de cuidar el detalle, de cuidar la forma, el proceso, ¿no? Es que tengo el Marte en Virgo. De estar ahí, ¿no? Tú puedes fijarte tienes una energía como. Y ya estamos, puse como en esta parte un par de imágenes que he hecho de niñas, esto es de niños y niñas, pero en este caso, pero eran más niñas. Hice una serie en los 90 que se llamaba Provincia y lo hice para cumplir con pago en especie, porque me pidieron que les diera nomás un dibujo grande cada año e hice estos dibujos específicamente para Hacienda. Y esa es de una imagen famosa creo que es de
Constantino Sotero, creo que se llamaba, el fotógrafo de Juchitán. Pero claro que lo que hice, cambié la imagen por medio de recorte, cosa que hago mucho. Entonces, en vez de ser las mamás y las tías y las abuelas, que son la parte central de la película, es la niña con esas las manos de las demás. Entonces, sí, ese es de mis dibujos preferidos. Y la que sigue, también, esa es de una foto que encontré en La Lagunilla, de una fiesta infantil en los años 60. Y no sé, trabajo mucho con la idea de disfraz. Pero aquí lo que me gustó de esta imagen es que es como entrar un poco al mundo, la idiosincrasia de los niños, que nadie está viendo, solamente la única persona es que solamente las mujeres están viendo a otra persona, o a ellas mismas, o en caso de la otra, al niño, o en el mundo grande también. Pero los demás, cada quien está viendo por su lado en su mundo interior, y es como muy raro. Entonces, ese también es un dibujo muy grande. Es como de 1.5 metros por 2 metros o algo así. Sí, en fin. A ver. Está bellísimo, y verlo en grande ha de ser maravilloso. Y este es otra onda, eso es muy reciente, porque el otro era de hace como 10 o 15 años. Pero este lo hice hace un par de años, y mi papá era excelente fotógrafo y tomó muchas fotos de nosotras, y de mi hermano también, pero más de sus hijas, que éramos 3. Bueno, es que mi hermano nació al final cuando mi papá ya se cansó un poco de tomar fotos familiares. Pero ves que como la composición tan interesante, él captó ese momento de nosotros tomando, mi hermana y yo tomando una siesta. Y ese sí es muy grande, este dibujo es tan grande como la que acabamos de ver. Sobre todo la cortina, cómo se cierra, cómo podemos ver, y al final la cortina que hace ese cambio, ¿no? Pero lo más difícil en este tipo de dibujo es que las figuras, porque hay muchas personas, artistas que dibujan la figura humana de tal forma de que es como muy estilizado, ¿no? Pero como trabajo yo, si no lo haces bien, se ve raro y la atención va allí en vez del cuadro, el sentido del cuadro en particular. Entonces, hacer que las piernas, etcétera, tenían como el tipo de sombra que tenían que tener. Para que se vea. Está impresionante. Es muy complicado. Y ya, creo que ya, ese es otro de la misma hermana, pero vestido de pájaro. Es otra foto de mi papá. Pero esta imagen, que también es reciente, me metió en otra onda, porque ves, hay ese como constante el disfraz que siempre he manejado. Pero también me metió en la cosa de la infancia y como la lucha entre lo doméstico y lo salvaje, y cómo te domestican a ti, y cómo ves al mundo no domesticado. Por ejemplo, si vemos la imagen que sigue, esa es de una serie de 4 que hice con imágenes de internet esta vez, de como la combinación de ese como confrontación de imágenes que vienen del mundo animal. Pero ¿Qué año es? Eso es como de 2020, creo. Está un par de años. Impresionante, muy fuerte. Y sí, hay 2 más, pero como no pude. Ay, no, es que tengo tanta obra. Sí, y elegir, sí me imagino, es complicado. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, porque quería salir un poco, porque lo anterior era como la cosa entre lo salvaje y lo doméstico, y eso es entre la civilización y el vacío, donde no hemos estado, que de repente llega a ser un mundo muy masculino, porque lo que estamos viendo aquí son 2 imágenes que nomás son dibujos, pero no hay 60 años de diferencia, porque en la imagen a la derecha están llegando al Polo Norte, una expedición de Peary. Pero eso fue en 1919. No, 1909. Y 60 años después están en la Luna. Entonces tardó como esos miles de años llegar al Polo Norte. En 60 años más ya estamos en la Luna. Es impresionante. Pero me gustó eso.
Y otro subtexto que no vemos aquí, pero lo estoy trabajando, es la forma en que vamos arruinando estos lugares que no tienen personas, ¿no? Porque hay otras imágenes que ves lo que han dejado tirado en la luna, lo que llegaron a tirar los exploradores en su camino. Claro. Y hay un asunto actual de space junk, de lo que dejan en el espacio, que ahora lo que va volando en el espacio está pegando con basura que dejaron anteriormente en el espacio. Entonces ya sabes. Lo que hacemos nosotros como seres humanos en pos de ir llevando supuestamente la civilización, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahora, si Tomás nos pone la imagen de tu post, que a mí se me hace impresionante también el trabajo que estás haciendo de mujeres, hablando sobre mujeres, esa parte a mí se me hace maravillosa, uh-huh. y que está abierta la puerta también a este programa. Sí, bueno, sí, explica un poco. Este es un proyecto, a ver, si puedes cambiarlo, porque acabo de hacer 5 entradas de una expo en Oaxaca y todos empiezan con el cartel, no es muy interesante, pero a ver si lo pueden pasar a algo que tenga imágenes de personas, o si puedes entrar, o no más con que, ahí ves, ya estamos entrando. Pero básicamente en 2019 trabajé con 4 mujeres más, como un equipo, invitando cada uno a 5 mujeres, y organizamos una exposición en el Museo de la Ciudad en que toda la obra fue curada colectivamente. En lo que hacíamos es lo que hicieron en el museo, en la exposición de Oaxaca que se hizo después, y esta imagen es de las mujeres en esa expo. Es que cada mujer fue asignado a ir a otro taller de otra mujer, y entre las dos escogían la obra que se iba a exponer. Y también en la Ciudad de México hicimos la museografía juntas. Y salió muy bien. Es que ves que realmente no necesariamente necesitas un curador que controle todo. Pero, entonces, todo eso fue una idea del colectivo Entre Minas. Uh-huh. Ellos empezaron en la Ciudad de México a ir a visitar sus talleres, y iba todo el grupo cada semana. Con la pandemia como se cayó un poco, porque ya no pudieron hacer eso, pero fueron las mujeres en este grupo que hizo la expo conmigo, las mujeres que son de Entre Minas, que tuvieron esa idea, y así también después queríamos hacer un registro, y querían hacer el catálogo, pero no había fondos, entonces finalmente aceptaron mi idea de hacer un blog. Entonces, desde 2019, ya creo que hay como 60 entradas. Hemos subido como 60 entradas, y cada uno bueno, estos son un poco distintos porque hay muchas, esas son unas son de las mujeres en Oaxaca, y las del taller que hicieron. Pero las demás, a ver si podemos ver otras de las entradas de las anteriores. Si puedes tocar, Tomás, como otra entrada. Porque la mayor parte es de una sola persona. Ok. A ver. Pero ese proceso, perdón, Baja más, puedes bajar más. A ver, esa es una curadora, la que sigue, eso es distinto. A ver, esto de Lorena, a ver, vemos esa. A ver, si lo vas bajando, ves, es la obra de una sola mujer. Entonces vemos, y la persona, otra mujer escribe de su obra, y luego ella escribe de su obra, y luego hay una semblanza de ella, pero vamos viendo imágenes de su obra, y una imagen por lo menos una imagen o dos de su taller donde está trabajando. Entonces sí puedes como adentrarte en el trabajo de y la mayor parte son mujeres jóvenes, por lo menos mucho más jóvenes que yo. Muchas mujeres. Esa parte de tu trabajo me encanta, de seguir abriendo esas puertas a las mujeres, de que hablemos entre ellas, de que una hable de la otra, y así ir mostrando su obra. Eso es algo que me encanta. Me encanta también tenerte aquí en la programa. Desgraciadamente se va el tiempísimo rápido. Pero ya abordamos todo. Este blog se llama, creo que es Mujeres Artistas en Red,
blogspot.com. Hay o si pues ponen tú de mí, yo de ti, lo encuentran también. Pero hay muchísima información sobre mujeres artistas en México en ese blog. Es una forma que nos apoyamos entre nosotras y abiertos también aquí nosotras a recibirlas, felices de tenerte. Muchísimas gracias por toda la paciencia que nos has tenido. Hoy hablábamos hace ratito con Tomás, uno de los programas más con muchos tropiezos, pero por fin felices de tenerte aquí. Sí, yo estar. Las puertas están siempre abiertas para ti, para todas las colectivas, para todas las mujeres. Muchísimas gracias, gracias porque eres parte importante de la historia de la gráfica jalapeña, de la gráfica en México sobre todo, y por abrir esa puerta tan impresionante para que muchas mujeres la recorramos hoy. Hoy ya hay más maestras en la facultad, ya hay más referentes a quien seguir, pero fuiste puntal de lo que muchas hoy estamos haciendo, así que muchísimas gracias, maestra, por tenerte aquí, por estar hoy, por aguantar estos tropiezos, por la paciencia, muchísimas gracias por tu obra, realmente por abrir esa puerta. Repito que hoy muchas mujeres estamos recorriendo y como dice mi queridísima Roxana Cámara, que también es referente aquí de Jalapa, viva la gráfica, viva Carla Rippey. Hoy con nosotros, Carla Rippey, muchísimas gracias, esto fue Ni Azul ni Rosa, Agenda MX, gracias Tomás, gracias Carla por estar con nosotros, bravo.